Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a esta entrega del curso de CCNA de DevNet. El día de hoy vamos a platicar acerca de los diccionarios en Python. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos y bueno, vamos a inicializar. Para ello voy a crear una carpeta en el escritorio que voy a colocar ejemplos y dentro de ella pues vamos a inicializar el Visual Studio Code, que es nuestro IDE que estamos utilizando. Entonces vamos a abrirlo con Code y una vez tengamos, en este caso, el archivo de ejemplo, vamos a maximizar acá. Vamos a crear un nuevo archivo que vamos a colocar diccionarios y la extensión .py. Entonces aquí tenemos el archivo de diccionarios. Y bueno, básicamente pues los diccionarios, a diferencia de las listas, nos permiten almacenar diferentes objetos, pero en este caso con el formato de clave-valor. El formato clave-valor me permite a mí poder hacer búsquedas directamente en dichos objetos de manera mucho más eficiente que en los diccionarios. De hecho, se utilizan bastante durante, digamos, el trabajo de Network Automation, porque tenemos una data estructurada, y cuando tenemos una data estructurada, normalmente pues podemos devolver la información de manera mucho más eficiente. Voy a crear un diccionario, vamos a ponerle diccionario 1 a la variable que va a contener dicho diccionario. Podemos empezar a crear el diccionario abriendo y cerrando, en este caso, corchetes. Vamos a crear el primer key, que en este caso puede ser, por ejemplo, nombre. El valor, en este caso, pues también voy a crear el nombre. Vamos a colocar Raúl como valor. Entonces, si se dan cuenta, hay una estructura donde, digamos, al lado izquierdo tenemos el key, lo que se le conoce como key, y al lado derecho tenemos el value. En este caso el value es un string. Los key siempre se colocan en este caso pues se colocan directamente entre comillas. Voy a, voy a crear otro objeto que puede ser, no sé, edad, ¿sí? Y la edad va a ser, en este caso, un entero. Vamos a colocar acá la edad. Vamos a colocar, por ejemplo, podemos almacenar no solamente cadenas o enteros, sino que también podemos almacenar dentro de los diccionarios otros tipos de estructuras, como lo son las listas, por ejemplo. Por ejemplo, voy a crear un key de cursos y el value va a ser una estructura de Python que va a ser una lista. Por ejemplo, los cursos que actualmente doy, entonces puede ser, por ejemplo, estos cursos de acá. Vamos a... Entonces, si se dan cuenta, el diccionario como tal tiene, en este caso, tres objetos. El primer objeto es un string, el segundo objeto es un entero y el tercer objeto es una lista. Entonces yo puedo acceder o incluso eh, podemos agregar también del tipo booleano. Por ejemplo, info. Vamos a ponerle true. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo acá un diccionario con varios tipos de objetos y cada objeto puede ser en este caso, de diferente tipo. En este caso tenemos strings, enteros, listas y booleanos. Para imprimir un diccionario, por ejemplo, yo quiero imprimir el valor del key nombre. Entonces, por ejemplo, voy a crear con la función print, pues voy a colocar, por ejemplo, el nombre de la variable. Y para acceder a sus valores lo coloco en este caso, colocado directamente dentro de los paréntesis. Entonces, si se dan cuenta, voy a colocar acá, por ejemplo, nombre, hago referencia al key y el resultado me va a retornar el valor. Entonces vamos a darle play. Entonces tengo el valor, dado que definí el nombre acá. Por ejemplo, si yo quiero imprimir otro tipo de objeto, pues puedo, por ejemplo, poner que me imprima la edad, ¿verdad? Entonces vamos a darle play, me imprime la edad. Entonces, por ejemplo, quiero imprimir dentro del diccionario. Voy a imprimir, en este caso, cursos.
Y cursos lo que va a retornar es toda la lista. Entonces si le damos acá, tenemos la lista. Incluso yo le puedo consultar qué tipo de valor es ese objeto. Entonces, dése cuenta que me indica que es una lista. Entonces él determina de que el objeto a utilizar es una lista, ¿verdad? En este caso el key, que es cursos. Entonces, para retornar todo el diccionario, pues podemos usar una estructura de control de flujo. En este caso, pues voy a utilizar una estructura, en este caso, que se llama for, el ciclo for. Entonces voy a, por ejemplo, colocar, por darles un ejemplo, for key en diccionario 1. Vamos a retornar en este caso que me imprima el key y vamos a colocar acá en un string y voy a colocar diccionario 1.keys, o en este caso key, que sería que retorne solo los key como tal. Entonces eso es como una manera de iterar sobre el diccionario, porque es un objeto iterable, y que me devuelva en este caso toda la parte de los key, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí lo devuelve, nombre Raúl, edad 32, la lista como tal y la información. Entonces estoy iterando sobre dicho diccionario. Entonces, bueno, vamos a por ejemplo, si yo quisiera que me retorne solo los valores, por decirles otro ejemplo, puedo decirle que imprima del diccionario 1. En este caso con el método, si se dan cuenta, los diccionarios también tienen sus propios métodos que me devuelvan los values. Entonces le voy a decir que me imprima solo los valores del diccionario. Entonces me devuelve en este caso como tal todos los valores, omitiendo en este caso pues los key, ¿verdad? Y viceversa, también puedo colocar acá un diccionario, pero aunque me imprima el diccionario 1 y que me devuelva los keys, por ejemplo. Es otra manera de poder mostrar solamente los keys, como por ejemplo el nombre, la edad, la información. Entonces, podemos trabajar, en este caso, con algunos métodos muy comunes. Por ejemplo, yo le puedo decir que puedo usar el método pop. Es básicamente recibe un parámetro, una clave, que en este caso tengo varias claves, nombre, edad, cursos. Recibe como parámetro, en este caso, uno de esos keys, y lo que va a hacer es básicamente eliminar dicho key, ¿verdad? En este caso, y nos retorna el valor que tenía ese key. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, imprímame. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Yo le puedo decir acá que imprima el diccionario 1, ¿verdad? Pero voy a quitar el valor. En este caso voy a crear una variable que diga diccionario 1.pop y le voy a decir que quite, por ejemplo, el key de edad, por ejemplo. Y voy a, en este caso, pues retornar. Vamos a retornar el valor. Y vamos a imprimirlo. Entonces, si se dan cuenta, me devolvió el valor que quitó, ¿sí? En este caso, imprimí el diccionario y el valor 32, que es digamos, el valor que tiene la variable. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue quitar y guardar el resultado del valor del key en este caso, pues en la variable valor. Entonces, aquí estoy diciendo básicamente que elimine este key y que el value lo almacene en la variable valor. Por eso es de que quedó con 32, porque ese era el nombre como tal. Entonces yo puedo venir acá y nuevamente pues imprimir el diccionario, ¿verdad? Si imprimo nuevamente el diccionario, des en cuenta de que
de la edad como tal tenía un valor de 32, que fue el que almacenó anteriormente. Entonces de esa manera yo puedo, en este caso, extraer el valor de un diccionario. Otro método muy útil en los diccionarios es, por ejemplo, colocar diccionario 1.items. Los ítems, si lo imprimo como tal, si se dan cuenta, me devuelve todo el valor de todo el diccionario, por así decirlo, en un orden dict, en este caso. Entonces, si se dan cuenta acá, aparecía digamos, en tuplas, en formato tupla, cada valor de los diccionarios. Por ejemplo, si yo quisiera agregar, en este caso, mostrar del diccionario un value de esta lista, por ejemplo, yo quiero mostrar el valor de Python, entonces tendría que, por ejemplo, desplazarme hacia su key, que en este caso es cursos, y dentro de cursos yo utilizar en este caso el valor del index del objeto de la lista, porque recuérdense que la lista se maneja por índices. Entonces, por ejemplo, puedo decirle que devuelva, que me imprima el 0, el index 0, y voy a quitar el espacio y me devuelve Python. Entonces, en este caso, si yo le digo retórneme el primero, por ejemplo acá, vamos a retornar el primero. Vamos a darle play. Tenemos Django. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo acceder a los objetos que están adentro de los values, siempre y cuando pues sean objetos iterables, ¿verdad? En este caso es una lista, ¿verdad? Entonces, si yo deseo modificar un valor como tal, puedo modificarlo. Por ejemplo, le voy a decir que imprima el diccionario primero con los valores, y yo le puedo decir, por ejemplo, hacer el cambio, diccionario 1, hago el cambio, que en este caso sería la edad, por decirles algo, y le puedo decir que cambie el valor por 15, por ejemplo, por darles un valor, y luego que nuevamente imprima el diccionario 1. Al ejecutar esto, dése cuenta de que al principio me muestra que la edad es de 32, ¿verdad? Al hacer el cambio y luego imprimir el resultado, pues podemos ver que la edad cambia. Entonces, una manera de trabajar directamente con los diccionarios sería de esta. Si deseo, por ejemplo, eliminar un valor, pues podemos utilizar en este caso la sentencia delete, que sería, por ejemplo, imprímeme el diccionario, luego elimina este value, entonces luego imprímeme nuevamente el diccionario. Entonces, si yo le coloco la sentencia del, en este caso, y defino el key que deseo eliminar, pues él procederá a eliminar el valor como tal. Si se dan cuenta, en el primer print tenemos que edad es igual a 32, y luego pues al eliminarlo y volverlo a imprimir, pues nos podemos observar que el key con el value fueron correctamente eliminados. Entonces podemos también no solamente eliminar key value, sino que también podemos agregar. Entonces vamos a agregar uno. De igual manera, para agregar uno, pues simplemente colocamos diccionario 1 y agregamos el nuevo key, que puede ser, no sé, grados, y voy a, por ejemplo, definirle su value, que puede ser, por ejemplo, CSNP, por ejemplo, y luego vamos a imprimirlo. Entonces, al hacer esto, pues dense cuenta que se agrega el nuevo key con su nuevo value. Entonces, simplemente lo manejamos como si estuviéramos manipulando alguno de los keys que ya contamos. Y bueno, básicamente es la manera en la que nosotros podemos trabajar con los diccionarios, que sin duda alguna pues son estructuras más ordenadas en este caso, porque yo hago referencia por medio de sus keys y las mismas pues me retornan los valores. Entonces es mucho más fácil trabajar con diccionarios, ya que tengo un orden y tengo definido en este caso un valor que me permite hacer una búsqueda mucho más inmediata y que me retorne el valor que está almacenado en dicho key. Entonces, sin duda alguna, pues por ejemplo, cuando estemos trabajando con los formatos JSON, pues es algo muy utilizado,
trabajar con este tipo de estructuras.